La luz de la luna iluminaba la habitación con una suavidad inquietante. Apenas podía escuchar mi respiración, pero la de él estaba demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo sobre el mío. Estábamos a punto de rozarnos, a punto de ceder. Mis dedos temblaban al buscar los suyos, y mi corazón latía como un tambor que parecía retumbar en mis oídos. El silencio entre nosotros era casi insoportable, como si el universo entero hubiera dejado de respirar solo para permitirnos este momento. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, todo se desvaneció. La tensión se cortó con un ruido casi inaudible, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Un sonido que me hizo dar un paso atrás, aterrada. La figura de mi prometido apareció en la entrada, la luz de la cocina resbalando sobre su rostro. Él me miraba sin comprender, sin palabras. Y yo, completamente congelada, supe que algo había cambiado. Que no había vuelta atrás. Antes de que comience la historia y te cuente cómo sucedió todo, responde a esta pregunta: ¿serías capaz de perdonar la traición de un ser querido? Mi vida era perfecta, o al menos eso pensaba. Estaba a punto de casarme con un hombre que hasta ese momento había sido todo lo que había buscado. Inteligente, atractivo y con un futuro brillante por delante. Había todo lo que una mujer podría desear en un matrimonio, o eso me decía todo el mundo. Pero dentro de mí, algo me faltaba. A veces lo sentía en los pequeños momentos, cuando estábamos en silencio durante cenas familiares o mientras recorríamos la ciudad juntos. No estaba enamorada, o al menos no de la manera en que había creído que lo estaría. En esos momentos me encontré preguntándome por qué no siento esa chispa. ¿Por qué todo se siente tan vacío? Él siempre había sido la persona correcta. Su familia, la mía, todos esperaban que fuera el amor de mi vida. Pero cuando miraba al futuro, me asustaba dar ese paso. Como si estuviera a punto de entrar en una cárcel dorada, con una sonrisa perfecta y un anillo de compromiso que no significaba lo que debería. Eso cambió la primera vez que vi a su tío. No fue inmediato, no fue algo obvio al principio. Fue en una de esas reuniones familiares, cuando la vida se siente un poco más de lo que realmente es, llena de carcajadas forzadas y conversaciones vacías. Al principio lo vi como un hombre común de mediana edad, con un aire ligeramente descuidado que no era lo que yo solía ver en los hombres con los que me relacionaba. Pero había algo en su mirada, algo en sus gestos, que me hizo prestar más atención. Las primeras veces que hablábamos era todo sobre cosas triviales, como el clima o las noticias del día, pero algo en sus palabras, en la forma en que hablaba, me hacía sentir viva. En comparación con mi prometido, que rara vez dejaba de hablar de su trabajo y de su futuro profesional, el tío de mi prometido tenía algo diferente. Me hacía reír. Realmente reír. Y más importante aún, me hacía sentir escuchada. Hubo una tarde unas semanas después, cuando nos quedamos a solas en la cocina de la casa familiar, él preparaba una bebida mientras yo simplemente le observaba. El aire estaba pesado, cargado de algo entre nosotros, pero ninguno de los dos lo mencionó. De repente me di cuenta de que ya no solo lo veía como parte de la familia. Ya no era solo el tío que venía a las cenas. Había algo más. Algo mucho más fuerte. En ese momento escuchamos un ruido en la otra habitación. Mi prometido, ocupado como siempre con su teléfono, ni siquiera levantó la vista. A mí, sin embargo, el corazón se me detuvo. Un simple roce de su brazo sobre el mío fue suficiente para romper la barrera que no sabía que existía. Esos momentos se volvieron más frecuentes. Las veces en que nuestras miradas se encontraban por casualidad, la manera en que nuestras conversaciones comenzaban a ser más profundas. A veces sentía que me estaba traicionando a mí misma, pero la verdad era que sentía más conexión con él que con mi propio prometido. El día que realmente me di cuenta de lo que estaba pasando, fue en una fiesta de cumpleaños en casa de su madre. Había música, risas y mucho ruido. Mi prometido estaba conversando con sus amigos en el jardín. Yo me encontré con él en el pasillo, y en un impulso, lo seguí hasta la sala de estar. No sé por qué lo hice, no sé por qué dejé que mis pies me llevaran hasta él, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo.
Estaba allí de pie frente a él, con solo unos pocos centímetros separándonos. La tensión en el aire era palpable. Solo necesitaba un paso más. No tenía que ser algo grande. No tenía que ser nada más que un simple gesto. En ese instante su rostro se acercó al mío, y su respiración se entrelazó con la mía. Lo supe. Ese era el momento. Nos besamos. Fue todo lo que pasó. Un roce de labios. Ninguno de los dos lo planeó, pero cuando me separé de él, lo supe. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que las consecuencias de esa acción cambiarían mi vida. Mi mundo se había sacudido y ya nada sería igual. La ansiedad y la culpa me invadieron al instante. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había hecho? La respuesta estaba clara, pero me negaba a aceptarla. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente repetía una y otra vez lo que acababa de suceder. Me alejé de él rápidamente, tratando de calmar mi mente. Pero el daño ya estaba hecho. Más tarde mi prometido me vio. Lo supe antes de que pudiera decir algo. Su mirada era de confusión, de dolor. No dije nada. No podía. Las palabras no habrían sido suficientes. Solo miré hacia otro lado. Lo que no sabía en ese momento era que ese beso sería solo el comienzo. La punta del iceberg de una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el deseo y la traición. Y todo lo que seguiría, las decisiones que tomé, los giros inesperados, nada de eso podría haberse predicho. La luz de la cocina iluminaba la habitación, pero todo estaba en sombras en mi mente. La sensación de lo que acababa de suceder me envolvía, como si un remolino me hubiera arrastrado sin que pudiera hacer nada por evitarlo. El beso, ese simple roce de labios, era la chispa que había prendido algo en mí, algo que no podía apagar. Mi corazón aún latía con fuerza, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había hecho? Mi prometido estaba en otra habitación, completamente ajeno a todo lo que acababa de ocurrir. Lo sabía, pero no podía evitar la sensación de que todo se había escapado de mis manos. ¿Por qué había permitido que sucediera? ¿Era esa la vida que quería vivir, entre dos mundos, entre dos deseos incompatibles? El sonido de sus pasos acercándose me sacó de mis pensamientos. Me quedé parada, inmóvil, incapaz de moverme o de pensar en qué decir. No podía mirarlo. No podía enfrentarme a él con lo que acababa de pasar. Y aunque mi corazón quería gritar, mi boca estaba sellada por un miedo inexplicable. Miedo de perderlo todo. Me giré hacia la ventana, buscando algo en la oscuridad, algo que me ayudara a encontrar respuestas. El frío de la noche se filtraba por la rendija de la ventana, y el silencio del exterior era casi ensordecedor. Pero entonces sentí su presencia, tan cerca, que pude oír su respiración. ¿Qué está pasando, Lila?, me preguntó en un susurro, como si temiera escuchar la verdad. Yo no podía mirarlo, pero sentía su mirada clavada en mi espalda. Un simple giro de mi cuerpo bastaría para que nuestras miradas se encontraran. Y sé que si lo hacía, todo quedaría al descubierto. No podía, no aún. Tenía miedo de que lo que viéramos en los ojos del otro fuera algo que no pudieras deshacer. Las palabras ya no importaban, pero él necesitaba respuestas. Yo, en cambio, no sabía ni cómo articular lo que sentía. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Me quedé allí unos segundos que se sintieron como horas. Finalmente me giré hacia él. Nada, murmuré casi sin creerlo yo misma. No pasa nada. Pero no me creyó. Podía verlo en su rostro, en la tensión de su mandíbula, en la forma en que apretaba las manos contra su costado. La habitación se llenó de una quietud pesada, una quietud que me asfixiaba. El aire parecía cortarse y en ese instante entendí que nada volvería a ser igual. Lila, no me mientas. Su voz ahora era firme, casi rota, como si estuviera buscando algo que se había perdido. La sorpresa en su rostro era evidente, pero aún más lo era el dolor. Sabía que no podía mentirle, pero aún así lo hacía.
No podía soportar decirle lo que había sucedido. Te lo prometí, ¿verdad?, le dije, tratando de mantener la calma. Te prometí que todo estaría bien, pero ahora, no sé qué hacer. Mis palabras salían a rastras, como si las estuviera arrancando de lo más profundo de mi ser. No sabía qué estaba pasando, ni cómo había llegado hasta este punto, pero ya estaba aquí. Él dio un paso hacia mí, buscando alguna explicación, algo que le diera sentido a todo esto. Y en ese instante mi corazón me gritó que dijera la verdad, que todo quedara claro, pero algo dentro de mí me frenó. Un temor oscuro y visceral me detuvo porque sabía que al hacerlo, todo se destruiría. La verdad es que comencé, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo podía decirle lo que acababa de pasar con su tío? ¿Cómo podía destruir todo en lo que habíamos trabajado? Nada, olvídalo. Me estaba mintiendo a mí misma, pero aún no estaba lista para enfrentar lo que acababa de suceder. Se quedó mirándome por un largo momento, sus ojos llenos de preguntas de desesperación. Lo que menos quería era hacerle daño, pero de alguna manera, ya lo había hecho. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. Todo había sucedido tan rápido, tan fuera de control, que ya no podía regresar. Finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. El silencio que dejó atrás fue más pesado que cualquier discusión. Sentí que el peso de la mentira me aplastaba, pero no pude hacer nada para cambiarlo. Y lo peor de todo es que en el fondo, sentía una extraña sensación de alivio, como si la tormenta interna que había estado arrasando dentro de mí, por fin hubiera encontrado un escape. Pero esa tormenta aún no había terminado. Esa noche me acosté en la cama, mi cuerpo agotado pero mi mente acelerada. No podía dejar de pensar en él, en lo que había pasado, en las consecuencias. Pero también pensaba en él, en el tío de mi prometido. Pensaba en los momentos en que nuestras miradas se cruzaron, en la intensidad que sentí cada vez que me acercaba a él. Algo había despertado dentro de mí, algo que no podía ignorar. Pensé que si podía dormir, podría dejar todo eso atrás, pero mi mente seguía dando vueltas. Finalmente el sueño llegó, pero fue interrumpido por un sonido, un ruido sordo, que me despertó de golpe. Miré la hora, eran casi las 3 de la mañana. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Él estaba allí, en el umbral, mirando hacia el suelo. No necesitaba preguntar por qué había vuelto. Sabía que no podía escapar de lo que había hecho. Y sabía que ya no podía seguir huyendo. No puedo seguir así, susurró, sin levantar la vista. Las palabras de mi prometido flotaban en el aire, pero no había forma de que pudieran darme las respuestas que necesitaba. No había respuesta. Y lo peor de todo, es que ya no estaba segura de lo que quería. Me senté en la cama, mirando a mi prometido desde la distancia. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Lo que había hecho no podía deshacerse, y lo que venía, no podía predecirlo. A veces la vida tiene un modo de girar tan rápidamente que ni siquiera puedes aferrarte a lo que pensabas que era cierto. Y entonces, cuando menos lo esperaba, mi mundo cambió por completo. El sonido de un teléfono interrumpió la tensión del aire, y al mirarlo, vi que era un mensaje de él, de su tío. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y tomé el teléfono sin pensar. Nos vemos mañana, en el mismo lugar, decía el mensaje. Mi corazón latió más rápido, pero algo dentro de mí sabía que no podría parar. Ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Y lo peor de todo es que en ese momento supe que no quería deshacerlo. Me levanté de la cama, el teléfono aún en mis manos. Había un destino que ya había comenzado a escribirse, y no había vuelta atrás. Me desperté con la sensación de que todo había cambiado, pero la realidad no era tan clara como quería que fuera. El mensaje de anoche seguía en mi mente, pero me resultaba difícil procesarlo. Nos vemos mañana, en el mismo lugar. Las palabras flotaban en el aire, se repetían como un eco que me atormentaba mientras el día comenzaba. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Era algo que podía dejar atrás o algo de lo que no podría escapar? Cuando me levanté sentí la pesada carga de lo que había hecho.
Aunque había sido un simple beso, algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en él, en las veces que nos mirábamos sin hablar, en la forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando estaba cerca de él. Esa conexión, aunque no lo buscara, estaba ahí. Y era inevitable. Me dirigí al baño, me miré al espejo. Mi reflejo me devolvía una mujer que ya no era la misma. Mis ojos, que alguna vez se habían sentido seguros y tranquilos, ahora parecían vacíos, perdidos. Me estaba mintiendo a mí misma. Había llegado demasiado lejos como para simplemente dar un paso atrás. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que había hecho lo correcto. Mi corazón latía con fuerza, y no por mi prometido, sino por el tío de mi prometido. ¿Por qué me sentía así? Era como si no pudiera controlar lo que sentía, como si ya estuviera demasiado lejos de lo que alguna vez creí que deseaba. El día pasó lentamente y mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada vez que veía a mi prometido, algo dentro de mí se apagaba. Su sonrisa ya no tenía el mismo efecto en mí. Ya no sentía la conexión que sentí en un principio, y aunque lo trataba como siempre, mis pensamientos siempre volvían a él, a su tío. Cada conversación, cada gesto parecía insignificante al lado de lo que estaba sucediendo. La tarde llegó y con ella, el momento que sabía que se acercaba. Decidí que tenía que ver a su tío. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué este deseo crecía dentro de mí. No era algo que pudiera ignorar, no era algo que pudiera seguir ocultando. Salí de la casa sin decirle nada a nadie. No podía, no aún. Sabía que si le decía a mi prometido lo que estaba por hacer, perdería todo. Así que decidí simplemente irme, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando llegué al lugar donde habíamos quedado, lo vi. Estaba allí, esperando en la esquina de una calle tranquila, como si nada hubiera pasado. Mi corazón dio un vuelco al verlo, pero no podía detenerme. Tenía que saber. Tenía que entender por qué. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. No sabíamos qué decir, no sabíamos cómo empezar. Pero a pesar de todo, había algo en sus ojos que me decía que lo entendía. Tal vez lo había sabido todo el tiempo. Tal vez, de alguna forma, ambos sabíamos que esto era inevitable. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté en voz baja, casi sin atreverme a mirar sus ojos directamente. Sabía que lo que iba a decir, lo que íbamos a hacer, cambiaría todo. Él dio un paso hacia mí, acercándose más. Lo que queramos, respondió con una suavidad que me sorprendió. No era la respuesta que esperaba, pero en ese momento, me di cuenta de que no quería que fuera diferente. Lo que había comenzado entre nosotros no tenía vuelta atrás. Los minutos pasaron rápidamente y antes de darme cuenta, nos encontrábamos en el coche, viajando sin rumbo fijo. El aire estaba tenso, pero había algo liberador en ello. Como si todo lo que había estado guardado, todo lo que había estado reprimido, finalmente estuviera saliendo a la superficie. Lo que estábamos haciendo no tenía justificación, pero de alguna manera, parecía lo único que tenía sentido. Cada palabra que intercambiamos era un paso más hacia lo que sabíamos que no podíamos detener. No estaba buscando excusas, no estaba buscando respuestas fáciles. Estaba buscando sentirme viva, algo que no encontraba en mi vida con él, con mi prometido. A medida que nos acercábamos a un pequeño café en una calle desierta, el miedo comenzó a instalarse en mí. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Realmente pensaba que esto era lo que quería? ¿O era solo la forma en que mi cuerpo reaccionaba a la cercanía de alguien que no podía dejar de desear? Nos sentamos en una mesa apartada, en un rincón oscuro. La conversación era superficial, pero lo que ocurría entre nosotros no lo era. Cada mirada, cada gesto estaba cargado de algo más. Algo que no podía negar, algo que me estaba consumiendo. Mis manos temblaban mientras sostenía mi taza, pero no podía apartar la vista de él. De repente el teléfono de mi bolsillo vibró. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi prometido. ¿Dónde estás?, decía. Algo en mí se tensó. No quería contestar, no quería volver a la realidad. Pero no pude evitarlo.
Estoy bien, respondí rápidamente y apagué el teléfono. No podía seguir mintiendo, no podía seguir en esa burbuja de mentira que me había creado. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Yo sabía lo que debía hacer, pero algo dentro de mí me decía que no podía dar marcha atrás. Mi vida estaba ahora dividida en dos caminos, y ninguno de ellos parecía ser el correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté y mi voz temblaba ligeramente. Él me miró fijamente como si estuviera viendo a través de mí, como si ya supiera lo que iba a suceder, como si todo esto fuera parte de un plan que no entendía completamente, pero que de alguna manera me atraía. La tensión entre nosotros se podía cortar con un cuchillo. No sabía si era el deseo, la culpa o el miedo lo que me mantenía allí, pero en ese momento, todo parecía irrelevante. Solo quedaba la pregunta de si daría el siguiente paso. Pasamos la noche juntos, dijo de repente, y aunque lo había dicho con una calma inquebrantable, algo en su tono me hizo entender que no se trataba solo de lo que queríamos hacer esa noche, sino de lo que estábamos eligiendo para nuestras vidas a partir de ese momento. Mi respiración se aceleró al escuchar sus palabras. En mi cabeza, todo comenzó a volverse borroso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía detenerme? De repente el sonido de un coche frenando frente al café me hizo mirar hacia la ventana. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi la figura de mi prometido salir del vehículo. La verdad se estaba acercando a mí a la velocidad de la luz. La situación se volvió tensa en un instante. No necesitaba mirar para saber que era él. El sonido del coche al frenar frente al café había sido suficiente. La vibración de la puerta al abrirse, la luz que entraba del exterior, todo era una confirmación de lo que temía. Me quedé paralizada. Mi mente era un caos y no podía decidir qué hacer. No podía moverme. No podía respirar. El miedo me ahogaba. Miré a su alrededor, tratando de hacer como si nada estuviera pasando. Pero el aire entre él y yo se volvió denso, inaguantable. No era solo la presencia de mi prometido, sino la forma en que su mirada se clavaba en mí, como si supiera lo que estaba sucediendo. El silencio en la mesa se alargó y por un segundo, todo dejó de tener sentido. Él me miraba, y yo lo miraba a él. No sabía qué decir, ni qué pensar. Estaba atrapada en un momento que nunca imaginé que llegaría. La incertidumbre me consumía. Había deseado estar con él, con el hombre que estaba sentado frente a mí, pero ahora todo lo que quería era escapar. El problema era que no sabía hacia dónde huir. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? La voz de mi prometido, llena de confusión y desdén, se coló en mi mente, pero no me atreví a levantar la cabeza. No quería enfrentarlo. Sabía que mis palabras no cambiarían nada. No podía hacer nada por revertir lo que ya había hecho. Todo había quedado fuera de control. Mi corazón latía desbocado, pero no podía moverme. Estaba atrapada en una red que había creado por mí misma, y ahora no podía liberarme de ella. Si miraba a su tío, si lo veía en ese instante, sabía que perdería el control. Mi cuerpo me pedía huir, pero no podía. Entonces vi cómo él caminaba hacia mí. Las luces del café parecían desdibujarse y la presión en mi pecho aumentaba. Intenté reaccionar, intentar decir algo, pero el miedo me paralizaba. Él se acercó más. No tenía la capacidad de detenerlo, ni las palabras para decirle que no estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. Sé lo que está pasando, Lila, dijo con una calma que solo logró intensificar la tormenta que se desató dentro de mí. Mi cuerpo reaccionó al instante sintiendo la conexión que no podía negar, aunque ahora me resultaba completamente equivocada. La culpa me quemaba por dentro, pero en sus ojos vi algo más. Tal vez entendía, tal vez ya lo sabía todo. Te lo puedo explicar, pero intenté comenzar, mis palabras se ahogaron en el aire. No quería que él supiera. No quería que él viera la verdad en mis ojos, porque si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Yo misma no podía aceptar lo que estaba haciendo, pero mi cuerpo no lo entendía. Y al final, fue más fuerte que yo. Las luces del café brillaban, pero a mí me parecía que todo se oscurecía a mi alrededor.
No podía ver nada más allá de su mirada, esa que me retenía y me tenía cautiva. No lo hagas, Lila. No hagas esto, susurró. Fue como si me estuviera hablando a través de una capa de vidrio, como si todo fuera un sueño que se desvaneciera, pero que al mismo tiempo se volviera más real. Mis dedos temblaban al sostener la taza de café. No podía pensar. No podía pensar en nada más que en las consecuencias de lo que había hecho. Todo en mi vida parecía haberse desmoronado, pero por alguna razón, sentía que no podía detenerme. Lo deseaba y lo deseaba con una fuerza que no podía controlar. Un ruido cortó el silencio entre nosotros. Mi prometido había llegado hasta nuestra mesa, y estaba allí, en pie, observando con una expresión entre la ira y el desconcierto. No se movió ni siquiera intentó acercarse. Solo me miraba y lo peor de todo, era que sentía su dolor, esa herida que yo misma le había causado. Algo dentro de mí se quebró al ver su rostro. Pero la culpa no me detuvo. No esta vez. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta de él resonó en mi mente como una bofetada. Ya no era un simple desacuerdo. Ya no era un malentendido. Ahora todo estaba claro, todo estaba expuesto. La verdad había sido dicha sin palabras, en esa mirada que me había dado, en esa tensión que se sentía en el aire. ¿Lo sabes?, le pregunté sin mirarlo, casi sin aliento. Era un susurro, pero me temía que él ya lo hubiera descubierto. Él estaba allí, y su presencia se sentía como una condena. Lo sé todo, Lila, respondió, su tono aún tranquilo, pero con una tristeza infinita en los ojos. Lo sé todo. Lo he sabido desde hace días. El impacto de sus palabras me golpeó como un tsunami. ¿Cómo era posible? Había intentado mantener todo en secreto, había creído que podía ocultarlo. Pero por alguna razón, él ya lo había sabido. La sensación de ser descubierta me dejó sin aire. No había forma de escapar, no ahora. Ya no había manera de seguir con esta mentira. Las horas siguientes se volvieron un torbellino de emociones. Él no dijo nada más, solo se levantó y se fue sin decir una palabra más. Yo no lo seguí. Me quedé allí sentada, con la mente en blanco. Todo lo que había hecho hasta ese momento, toda esa confusión, ya no tenía sentido. Mi vida estaba en pedazos, y no sabía cómo reconstruirla. El tío de mi prometido no se movió. No intentó consolarme ni decirme que todo estaría bien. En ese momento entendí que él también lo había sentido. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos que ya no había marcha atrás. Pero al mismo tiempo sentí un extraño consuelo al estar cerca de él. Lo siento, le dije en voz baja, como una disculpa vacía. No sabía si lo sentía de verdad, pero tenía que decir algo. Tenía que romper el silencio que nos envolvía. Lo sé, respondió simplemente. Y con esas dos palabras entendí que las cosas ya no podían ser como antes. No había marcha atrás. Ya no había forma de ocultarlo. Mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debía irme? ¿Debería volver a mi vida anterior? Pero no, no era posible. No podía olvidar lo que había sucedido, ni lo que sentía por él. Algo dentro de mí me decía que esta era la única verdad que podía aceptar. Al día siguiente me desperté con la cabeza pesada, llena de preguntas sin respuesta. La sensación de haber cruzado un límite se mantenía en mi piel, y aunque intenté calmarme, sabía que no podía seguir viviendo en ese caos emocional. Entonces, algo inesperado ocurrió. El teléfono sonó. Era un mensaje de él, el tío de mi prometido. Nos vemos esta noche, decía. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué quería? ¿Qué íbamos a hacer ahora? Todo parecía una vorágine, una espiral sin fin de decisiones equivocadas y deseos reprimidos. Pero no podía negarlo. Estaba atrapada. Y sabía que no podía escapar. Al mirarme al espejo me di cuenta de que ya no era la misma persona. Había cambiado y mi vida, tal como la conocía, ya no existiría más.
Lo que estaba por venir era incierto, pero una cosa era segura, no iba a ser fácil. Y sin embargo no pude evitar preguntarme si, de alguna manera, ya estaba demasiado lejos como para arrepentirme. Y cuando el sonido de la puerta se cerró detrás de mí, supe que nada sería igual. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa me sacó de mis pensamientos. El mensaje de anoche aún rondaba en mi mente y no podía ignorarlo. Estaba frente a mí esperando una respuesta, algo que me sacara de esta espiral de incertidumbre. ¿Qué debía hacer? ¿Por qué me sentía tan atrapada en todo esto? La mañana había comenzado tranquila, pero al igual que las últimas semanas, mi mente no podía encontrar descanso. Cada paso que daba me parecía una repetición de lo que había vivido la noche anterior, cada movimiento de mi cuerpo sentía como una traición, como una mentira que ya no podía ocultar. La culpa seguía atenazándome, pero algo en mi interior me decía que no debía detenerme. Pude ver la sombra de su figura acercándose a mí. Estaba allí frente a la puerta esperándome. Mi corazón dio un vuelco y por un momento el aire que respiraba se volvió espeso, pesado. Sabía que este día llegaría, sabía que no podía escapar de la situación. Pero aún así, la duda me consumía. No estaba preparada para lo que venía, pero no podía quedarme quieta. No podía quedarme con las manos vacías. No quería. Voy a ir, me dije a mí misma en voz baja, como si las palabras fueran suficientes para darme la fuerza que necesitaba. Sabía lo que eso significaba, pero en ese instante no podía pensar en las consecuencias. No podía pensar en nada más que en lo que estaba a punto de hacer. El coche arrancó sin hacer ruido. Mi cuerpo reaccionó al instante, la adrenalina se disparó y a pesar de que intentaba calmarme, sentía como cada parte de mi ser se aceleraba. Las calles se sucedían rápidamente ante mis ojos, pero todo parecía fuera de lugar. No era el camino que había planeado. No era el camino que había elegido. El lugar estaba oscuro, tranquilo. El viento movía las hojas de los árboles de manera casi perfecta, como si todo estuviera en calma. Pero yo no podía respirar. Sabía que estaba cerca, que la confrontación estaba por llegar. Y en mi interior, sentía que todo lo que había hecho me había llevado hasta este punto. Al bajar del coche sentí como el peso de la decisión me golpeaba. Estaba allí parada frente a la puerta, y por un momento, me pregunté si debía dar marcha atrás. Pero algo en mi interior me empujaba a seguir adelante, algo que no podía describir. Mi mente me decía que era una locura, pero mi cuerpo reaccionaba de manera diferente. La puerta se abrió lentamente. La silueta de él apareció en el umbral. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese instante. Estábamos frente a frente y el aire entre nosotros estaba cargado de una tensión palpable. Los recuerdos de lo que había sucedido la noche anterior, de las miradas, de la cercanía, de lo que se había desatado entre nosotros, invadieron mi mente. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja, como si ya supiera que había tomado la decisión que estaba a punto de hacer. No respondí. Sabía que no tenía que decir nada. Mis acciones ya hablaban por mí. Y aunque mis palabras parecían perdidas, el silencio entre nosotros se volvió tan pesado que me costó encontrar la fuerza para dar el siguiente paso. Nos miramos en silencio y por un momento, todo a mi alrededor desapareció. La ciudad, el ruido, el tiempo, todo se desvaneció. Solo quedábamos nosotros, y el peso de lo que habíamos hecho y lo que estábamos a punto de hacer. No podía escapar. No podía irme. Estaba atrapada en una realidad que no había elegido, pero que parecía estar dispuesta a aceptar. De repente la puerta se cerró con suavidad detrás de mí. El cambio fue inmediato, como si todo se hubiera detenido. Ya no había vuelta atrás. No había palabras, solo miradas. El silencio seguía siendo nuestro único lenguaje. El tiempo pasó sin que lo notáramos. Estábamos ahí inmóviles, en una burbuja que parecía estar suspendida en el aire. Sin embargo, dentro de mí, todo era caos. Mis pensamientos chocaban unos con otros, mientras el sentimiento de culpa seguía creciendo, volviéndose cada vez más abrumador. Pero también había algo más.
Algo que no podía negar. Algo que me mantenía allí, en ese lugar oscuro con él. Lo sé, dijo interrumpiendo el silencio, y me miró fijamente. Sé lo que estás sintiendo. La suavidad de sus palabras fue como un bálsamo, pero también me hizo sentir más vulnerable que nunca. No sabía si debíamos seguir adelante o si todo esto era solo una ilusión, algo que no podía sostenerse. Pero no podía detenerlo. No podía parar lo que ya había comenzado. Lo miré y supe que de alguna manera, estábamos en el mismo barco, navegando por un mar turbulento. La culpa, el deseo, el arrepentimiento, todo se mezclaba en mi interior, pero seguía allí. Sabía que este encuentro o esta elección no tendría un final feliz, pero aún así, me sentía incapaz de detenerlo. Pasaron minutos, horas, lo que parecieron ser días. Estaba con él, pero a la vez, no podía escapar de la realidad que me había llevado hasta aquí. Mi vida anterior parecía un recuerdo lejano, algo que no tenía importancia en ese momento. Lo único que sabía es que al estar con él, me sentía más viva que nunca. Pero al mismo tiempo, esa sensación me asustaba más de lo que podía soportar. La tensión se volvió insoportable. El deseo de hablar, de preguntar, de entender qué íbamos a hacer, me consumía. Pero no lo hice. No pude. Mi boca estaba sellada por el miedo de que al hablar, todo se desmoronara. Finalmente él dio un paso hacia mí, y sin palabras me tomó de la mano. El contacto fue suave pero significativo. Me condujo hacia el salón, donde la luz débil apenas iluminaba el espacio. Todo parecía un sueño, pero al mismo tiempo, todo se sentía tan real, tan cercano. Me senté en el sofá, y él se quedó de pie frente a mí. No había necesidad de explicaciones. El silencio entre nosotros era la única respuesta que necesitábamos. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Sonó el timbre de la puerta. Mi corazón se detuvo. No podía ser. ¿Quién podía estar en la puerta? Todo lo que había planeado, todo lo que había hecho, se vino abajo en ese instante. Él miró hacia la puerta con una expresión que no pude descifrar. Mi respiración se aceleró y supe con una certeza aterradora que lo que estaba por suceder cambiaría todo para siempre. El timbre volvió a sonar. Una segunda vez, insistente. Mis piernas no reaccionaban, sentía como si me hubieran clavado al suelo. Él, en cambio, se giró lentamente hacia la puerta sin decir una palabra. El silencio se volvió insoportable, tan espeso que podía escucharlo. No había música, ni voces, ni viento. Solo ese sonido agudo que aún resonaba en mis oídos, el de la campanilla rompiendo la calma artificial que habíamos construido. Mi respiración se volvió entrecortada. El sudor frío comenzaba a recorrerme la espalda. Algo dentro de mí me decía que no debía estar allí. Que ya habíamos llegado demasiado lejos. Que lo que fuera que esperaba al otro lado de esa puerta, traería consecuencias que no podríamos controlar. Él se detuvo antes de girar el picaporte. Me miró por encima del hombro. Su expresión era difícil de leer, como si intentara anticipar lo que podía pasar sin mostrar debilidad. Yo no dije nada. Ni asentí ni negué. Solo quería que no la abriera. Quería que se sentara de nuevo, que dijera que no pasaba nada. Pero la puerta estaba demasiado cerca. Y él demasiado decidido. Giró la perilla. Del otro lado no había ni policía, ni vecinos curiosos, ni un familiar perdido. Era ella. La madre de mi prometido. Y por un instante el tiempo se detuvo. Estaba allí frente a nosotros con una expresión serena, casi amable. Como si simplemente hubiera pasado a dejar una ensalada de papas para la cena familiar. Como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero sus ojos no mentían. Lo había visto todo. O tal vez no con sus ojos, pero con su intuición, con esa capacidad que tienen las madres de leer lo que no se dice. Y lo peor es que no necesitaba pruebas. Yo misma era la evidencia. Mi presencia ahí, mi postura tensa, mis labios mordidos. Todo en mí gritaba culpabilidad. Ella no dijo nada. Ni una sola palabra.
Solo miró a su hermano durante unos segundos y luego me miró a mí. Su ceja derecha se arqueó apenas, como si no supiera si reír o escupirme en la cara. No lo hizo. No hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, dejó una bolsa sobre la consola de la entrada y dijo: «Venía a dejar esto. Pensé que estaría solo». No respondió a la mirada de su hermano. Ni siquiera esperó una explicación. Giró sobre sus talones y se fue. Cerró la puerta con suavidad, sin apuro. La cerró con esa calma que solo tienen las personas que ya no esperan nada bueno de nadie. La explosión no fue inmediata. Se sintió como una bomba de relojería que acababa de activarse. El tic-tac se clavó en mi pecho como una aguja. Me dejé caer en el sofá sin pensar. No podía con la presión en la cabeza. No podía respirar bien. Él seguía de pie inmóvil frente a la puerta cerrada. Sus hombros ligeramente caídos eran la única señal de que el golpe lo había alcanzado también. Lo sabía, murmuré sin saber si hablaba en voz alta o solo dentro de mi cabeza. Él finalmente se giró. Caminó lento hasta el sillón frente a mí. Se sentó. No nos miramos. No sabíamos qué hacer con nosotros mismos. ¿Qué había sido todo esto? ¿Una rebelión? ¿Una fantasía? ¿Un error? La certeza llegó sin aviso, lo sabrían todos. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo sabrían. Esa mujer no se guardaría el silencio. Era parte de su ADN familiar. La información era poder, y acababa de ganar una bomba nuclear. Mis pensamientos se descontrolaron. ¿Qué diría mi prometido? ¿Cómo lo miraría después de esto? ¿Qué ocurriría en la próxima cena familiar, con sus tíos, primos, y esa tía que siempre me decía que tenía ojos de buena esposa? No quería seguir ahí. No porque me arrepintiera, aunque tal vez sí, sino porque el peso de lo que habíamos hecho ya no era soportable. Me puse de pie de golpe. Él no reaccionó. Parecía hundido en algo más profundo que su sillón. Algo que no tenía nombre. No puedo quedarme. No ahora. No contestó. Me dirigí a la puerta con las piernas temblorosas. Cada paso era una decisión. No mirar atrás. No pensar. No preguntar. Solo salir. El aire frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada cuando crucé el umbral. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando sucedió lo que nunca habría imaginado. Apenas había bajado un escalón cuando vi al otro lado de la calle una figura que reconocí de inmediato. Estaba recargado contra un coche gris, con los brazos cruzados y los ojos puestos en la puerta. Mi prometido. No me gritó. No se acercó. Solo me miró. No había rabia en sus ojos. Había otra cosa. Algo que me dolió más que cualquier reproche, decepción. En ese instante entendí que no necesitaba explicaciones. Ni pruebas. Ni palabras. Lo sabía. Y yo ya no tenía dónde esconderme. No me moví. No dije nada. Él tampoco. Su figura permanecía apoyada contra el coche, con los brazos cruzados y el rostro completamente inmóvil. Como una escultura viva. Como si hubiese estado allí mucho antes de que yo saliera por esa puerta. Como si siempre hubiera sabido que acabaría en ese umbral. El aire era denso, pegajoso. No por la temperatura, sino por el peso invisible que colgaba entre nosotros. No había ruido, ni coches pasando, ni voces en la calle. Era como si todo se hubiera detenido para permitirnos enfrentarnos sin interrupciones. Sentí que cada segundo que pasaba hacía que me hundiera un poco más en la tierra. Pensé en volver a entrar. En cerrar la puerta y fingir que no lo había visto. Pero sabía que era inútil. Habíamos llegado al punto en el que ya no quedaban escondites. Mis pasos hacia la acera fueron automáticos. Las piernas me temblaban y cada movimiento me costaba más de lo que estaba dispuesta a admitir.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, sus ojos se clavaron en los míos. No había odio. Ni rabia. Solo una calma amarga. Una decepción tan cruda que me atravesó por completo. No me habló. Ni siquiera se incorporó. Solo abrió la puerta del coche con lentitud y se sentó frente al volante como si no necesitara decir absolutamente nada. Y no lo necesitaba. El silencio bastaba. Lo había dicho todo con su mirada. Me quedé parada allí unos segundos más. Dudando. Vacía. Un poco más rota. No tenía sentido correr tras él. No tenía sentido intentar una explicación que llegaba demasiado tarde. Él cerró la puerta. El motor arrancó sin prisa. El coche se alejó. No aceleró. No tocó la bocina. Se fue como quien ya no espera nada. Me giré lentamente sin saber qué hacer. La casa seguía detrás de mí, con la puerta cerrada, como si nunca hubiera salido. Como si el desastre no hubiera comenzado ahí dentro. Pero no regresé. Caminar me pareció lo único que tenía sentido. No sabía hacia dónde. No sabía cuánto. Solo quería avanzar. Alejarme de todo lo que acababa de romperse. Las calles estaban desiertas, las luces de los postes lanzaban sombras largas y deformes que parecían burlarse de mí. Cada esquina era una posibilidad de dar la vuelta y regresar, pero seguía caminando con los zapatos molestando en los tobillos y el corazón hecho trizas. No había pasado ni una hora cuando me detuve frente a un viejo hotel de fachada modesta, uno de esos lugares que pasan desapercibidos a plena luz del día. Lo observé durante unos segundos. No era un refugio, era una pausa. Un paréntesis entre el antes y el después. Entré sin pensar demasiado. El recepcionista ni siquiera me miró 2 veces. Me entregó la llave con indiferencia, como si yo fuera una sombra más en la larga fila de decisiones mal tomadas que entraban por esa puerta cada noche. Subí las escaleras arrastrando los pies, aún con la imagen de su rostro fija en mi mente como si me siguiera. Dentro de la habitación, el silencio fue distinto. No era el silencio de la tensión, sino el de la caída libre. De cuando ya no queda nada que sostener. Me dejé caer en la cama sin desvestirme. Cerré los ojos. Quise llorar, pero no pude. El cuerpo no me respondía. Ni siquiera el llanto me pertenecía. Las horas pasaron sin forma. Perdí la noción del tiempo. No dormí. No pensé. Solo estuve allí, atrapada en la niebla de todo lo que ya no podía deshacer. Una parte de mí todavía quería despertar y descubrir que nada había pasado. Pero cada detalle era demasiado real. Al amanecer salí. El sol no me trajo consuelo. Caminé por calles que no conocía, con los ojos hinchados y la mente en blanco. No tenía dónde ir. No tenía a quién buscar. Y justo cuando pensaba que el día no podía ofrecerme más sorpresas, ocurrió. Lo vi en una terraza, sentado con una mujer. Él. Mi prometido. O lo que quedaba de él. Ella reía. No con descaro. No con malicia. Reía con naturalidad. Una risa sincera. Cómoda. Íntima. Él también sonreía, pero no como sonreía conmigo. Esa sonrisa era distinta. Más ligera. Como si el peso que había cargado hasta entonces ya no estuviera. Me detuve escondida tras un toldo. No podía apartar la vista. Ellos no se tocaban. No había gestos sospechosos. Pero la escena era suficiente. No necesitaba más para entender que todo había terminado. Él había comenzado a soltarme. A dejarme ir. Y lo peor fue que en ese instante no sentí celos. Ni rabia. Sentí alivio. Porque por primera vez entendí que el daño ya estaba hecho, y que él no iba a pelear por algo que yo misma había destruido. Di media vuelta y me alejé. No tenía fuerzas para una escena.
No tenía energía para enfrentar verdades que yo misma provoqué. Había cruzado un punto sin retorno. Y ahora, solo quedaba caminar en la dirección contraria. No volví al hotel. Ni a casa. Me subí al primer autobús que encontré. No pregunté a dónde iba. Solo quería avanzar. Y cuando apoyé la cabeza contra la ventana y cerré los ojos, supe que el final aún no había llegado. La historia todavía no había terminado. El autobús avanzaba lento por la carretera secundaria. El sol de media mañana se colaba por las ventanas sucias, dibujando manchas irregulares de luz en los asientos vacíos. Iba sentada junto a la ventana en la penúltima fila, con la cabeza apoyada contra el vidrio, observando cómo los campos amarillos pasaban como escenas sin importancia. No sabía a dónde iba. No me importaba. Solo quería poner distancia entre mi vida y yo. La última imagen que tenía de él, mi prometido, seguía fresca en mi memoria. Sentado en aquella terraza con esa mujer, riendo como hacía tiempo no lo hacía conmigo. Había algo liberador en su rostro, como si mi traición, en lugar de romperlo, lo hubiera soltado de un peso que llevaba tiempo arrastrando. Me sorprendió descubrir que al verlo así, no sentí celos. Sentí que yo también, de alguna manera, acababa de soltarlo. El autobús se detuvo en un pueblo pequeño, donde el aire olía a leña y pan recién hecho. Bajé sin pensar, con una mochila al hombro que no tenía casi nada, y una confusión en el pecho que pesaba como si cargara piedras. Caminé por las calles empedradas, sin dirección, hasta encontrar una pensión modesta que parecía llevar años sin recibir huéspedes. La mujer de la recepción me dio la llave sin hacer preguntas. Ni siquiera pidió identificación. La habitación era sencilla, una cama, una silla, una ventana con cortinas gruesas. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer sobre el colchón. No lloré. Ya no podía. Lo único que sentía era esa mezcla seca de culpa y resignación, como si mi alma hubiera quedado en pausa. Dormí varias horas sin sueños. Al despertar, el sol ya se escondía detrás de los tejados bajos. Salí a caminar. El pueblo era silencioso. Las casas eran bajas con muros encalados y macetas colgando de las ventanas. Me detuve en una plaza pequeña, donde un grupo de ancianos jugaba dominó bajo un olivo. Me senté en una banca a observar. Nadie me miraba. Nadie sabía quién era. Y eso me aliviaba. Caminé más. Entré a una panadería, compré una empanada de queso y la comí sentada en el bordillo de una acera. Era la primera comida decente que probaba desde todo aquello. Volví a la pensión ya entrada la noche, con las calles vacías y el eco de mis pasos resonando fuerte en el empedrado. El silencio de la habitación me abrazó de nuevo, pero esta vez algo en mí había cambiado. Estaba lejos de todo, sí, pero no podía seguir huyendo. Algo me empujaba a enfrentar la realidad. No podía seguir jugando a desaparecer. Alguien más merecía una explicación. Alguien con quien no había cerrado nada. Su tío. Pensé en todo lo que había sucedido. Las miradas, los silencios, los encuentros breves pero cargados. Lo que pasó entre nosotros no fue accidental. Yo había buscado algo en el que no encontraba en mi vida. Y él, quizá también. Pero no habíamos hablado. No habíamos dicho nada. Todo había quedado suspendido, como si el tiempo se hubiese congelado justo después de aquella noche. No sabía si él pensaba en mí. No sabía si me odiaba. Si se arrepentía. Pero yo necesitaba saber. A la mañana siguiente tomé un bus de regreso. El trayecto fue distinto. No llevaba el corazón desbordado ni las manos temblorosas. Solo un peso firme en el estómago. Un deseo de terminar con todo lo que había quedado abierto. Llegué a la ciudad después del mediodía. Me bajé sin mirar atrás, con pasos más decididos que antes. Sabía a dónde tenía que ir. Caminé las cuadras que separaban su casa del centro como si atravesara un campo minado. Cada paso me acercaba a un final que no podía anticipar. Cuando llegué a su edificio, dudé.
Respiré profundo, conté hasta 3 y toqué el timbre. No contestó. Toqué otra vez. Silencio. Esperé en la acera varios minutos. No había coches entrando ni saliendo. Ni vecinos curioseando. Me senté en el escalón de la entrada, con la esperanza de que apareciera. Y entonces, cuando estaba a punto de irme, lo vi doblar la esquina. Venía caminando con paso tranquilo, una bolsa de supermercado en una mano. Me miró desde lejos. No pareció sorprendido. No apuró el paso. Cuando llegó hasta mí solo dijo: «Sabía que ibas a volver». No supe qué responder. Me levanté despacio. Él abrió la puerta sin decir más. Entramos en silencio. La casa olía a café y madera. Estaba ordenada. Nada parecía haber cambiado desde la última vez. Pero todo había cambiado. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez desde que todo estalló, hablamos. No de lo que pasó entre nosotros, sino de lo que vino después. Del silencio. De lo que no nos dijimos. De cómo cada uno siguió adelante sin saber qué hacer con lo que sentía. Me escuchó sin interrumpirme. Habló poco. Pero con una claridad que dolía. Me dijo que no se arrepentía. Pero tampoco podía seguir. Que lo que habíamos compartido fue real, pero también fue imposible. Que la familia, el daño, las líneas que cruzamos, todo pesaba demasiado. Asentí. No tenía argumentos. Solo gratitud por haber podido decirlo todo. Estuve a punto de irme cuando se levantó, fue hasta la cocina y regresó con una caja. La dejó sobre la mesa. Me dijo que la abriera. Lo hice. Dentro había un sobre con varias fotografías. Fotografías de él y de su sobrino. De cuando eran más jóvenes. De viajes, celebraciones, momentos familiares. No entendía por qué me mostraba eso. Hasta que habló de nuevo. Lo crié como a un hijo. Desde que era niño. Mi hermana trabajaba todo el día, y yo lo recogía de la escuela, lo llevaba al parque, lo ayudaba con las tareas. Lo vi crecer. Lo vi convertirse en lo que es. Y ahora no sé si podrá mirarme de nuevo. Sentí una punzada aguda en el pecho. No por culpa. Por dolor. Por comprender de golpe todo lo que había arrastrado desde el principio. Yo había arruinado mi relación, sí. Pero él había traicionado algo más profundo. Un lazo que iba más allá del deseo. Más allá de mí. Me levanté. No podía quedarme más tiempo ahí. No después de eso. Él no intentó detenerme. No me pidió quedarme. Tampoco me abrazó. Solo me acompañó hasta la puerta y la cerró suavemente cuando salí. En la calle el aire parecía distinto. Caminé sin rumbo fijo, cruzando avenidas, sin mirar semáforos, sin pensar en la hora. Y justo cuando doblé una esquina, lo vi. Mi prometido. Parado frente a un edificio. Mirando hacia arriba. Pero no estaba solo. Él estaba allí, abrazando a mi madre. Ella le acariciaba el brazo con ternura. Y entonces lo entendí todo. Más de lo que hubiera querido entender. Y el mundo por segunda vez se me vino abajo.